las cosas que hemos de notar en la alabanza es que casi siempre cuando exaltamos el nombre del Señor, cuando alabamos el nombre del Señor, es que normalmente lo exaltamos o lo alabamos trayendo a la mente algunos de sus atributos. Normalmente hacemos esto. Casi pocas veces decimos, Señor, alabado sea tu nombre, y ya, lo hacemos, pero normalmente lo hacemos acompañado de un atributo de Dios. Esto lo hacemos comúnmente. Nosotros incluso, entre nosotros mismos, sobre todo cuando tenemos una persona que es agradable a nosotros, resaltamos sus atributos y le decimos cosas lindas por sus atributos a las personas. Cuando fuimos novios o ahora como esposos, a la esposa, al esposo, a un buen amigo, a los padres, a los hijos, les decimos cosas lindas y traemos a cuenta un atributo. Y decimos cosas como, eres hermoso, te amo porque te vistes bonito, o te quiero mucho porque te ríes fantástico. Y entonces rescatamos algunos atributos. Atributos como, por ejemplo, qué bonito te vistes muy bien, muy elegante. A veces decimos, eres una persona que tienes una sonrisa encantadora, cantas hermoso. A veces decimos, bueno, tú eres una persona que tienes un caminar cadencioso precioso, ¿no? Bueno, tienes un carácter formidable, eres paciente, además, eres amoroso, eres muy justo. En fin, usamos atributos para después entonces decir algo lindo al respecto de esta persona que nosotros queremos y resaltamos los atributos. Para con Dios es igual, ¿no es cierto? Decimos nosotros, Señor, te amamos, te alabamos y ponemos un atributo y decimos constantemente, Señor, te alabo porque eres bueno, te alabo porque eres paciente, exaltado seas por tu misericordia, y utilizamos atributos de Dios y los traemos a cuenta en nuestra alabanza. Ahora, nosotros sabemos que existen diferentes atributos. A veces los dividimos de maneras distintas para fines didácticos, pero hemos aprendido que una manera sencilla de la división de los atributos son los atributos comunicables e incomunicables. Y hablamos de los atributos y decimos, en los atributos comunicables, nosotros le decimos a Dios que lo alabamos por algún atributo que Él tiene como perfección, pero que participa en nosotros. Por ejemplo, decimos, tú Dios eres maravilloso, pero eres misericordioso. Cuando decimos misericordioso, hablamos de un atributo comunicable. Él es misericordioso, nosotros podemos ser misericordiosos. Te alabo, Señor, porque eres paciente. Ahora, Él es paciente, nosotros podemos ser pacientes también. Ahora, parte del fruto del Espíritu es la paciencia. Debemos ser pacientes. Y entonces utilizamos algunos atributos comunicables. La paciencia de Dios. Por ejemplo, la misericordia de Dios, el amor de Dios, la justicia de Dios. Esos son atributos que el Señor tiene en perfección, pero que a nosotros nos los participa y podemos ser así. Hay atributos que el Señor tiene como perfección, pero que no nos participa a nosotros. Es decir, nosotros de ninguna manera podemos ser omnipotentes u omnipresentes o infinitos. No podemos ser estos atributos. Pero hay atributos que Dios tiene. Y a veces le alabamos al Señor y le decimos, te alabamos porque tú eres omnisciente, porque eres todopoderoso. Y utilizamos este tipo de atributos. Ahora, hay atributos que Dios tiene y que también nos participa a nosotros, que además son mandatos para nosotros. Y que rescata la Biblia y que los tiene como atributos importantes, por lo menos uno, el atributo de la santidad. Dios es santo. Eso también nos lo pide a nosotros. Sed santos como yo soy santo, dice Jehová. Ahora, este atributo de la santidad es un atributo que permea toda la Biblia. Y exaltamos al Señor porque Él es santo. Te alabamos, Señor, porque eres santo. Bajo este criterio, nosotros venimos al Salmo 99 y encontramos 3 expresiones de alabanza al Señor porque Él es santo. Ahora, quiero que sin que cierre la Biblia, vaya conmigo. Lo primero lo encontramos en el versículo 3. Note esta expresión. Alaben tu nombre grande y temible, Él es santo. Versículo 5.
Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies, Él es santo. Versículo 9. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Ahora, note usted que en estos 3 versículos, 3, 5 y 9, hay una adoración al Señor. El 3 dice que debemos alabar, alaben. Pero el 5 y el 9 dice exaltad. Exaltar al Señor tiene también que ver con alabar al Señor. Así que alabar o exaltar al Señor 3 veces nos dice Él es santo. Exaltamos al Señor porque Él es santo. 3 veces. No es la primera vez en la Biblia que 3 veces se le dice santo al Señor. No es la primera. El profeta Isaías, en la visión que tiene, nos recuerda que los serafines daban voces diciendo santo, santo, santo. Apocalipsis 4:8 nos narra también de esta adoración al Señor de 3 veces santo, 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 santo. Ahora, allá en Isaías 6, en el versículo 2, y en Apocalipsis 4, versículo 8, se nos habla de esta triple mención del atributo, santo, santo, santo. En este pasaje no están juntos, sin embargo es una unidad de pensamiento en donde el salmista está dando 3 veces la expresión del atributo de Dios como santo, santo, santo. Alaben al Señor, Él es santo. Exaltad a Jehová porque Él es santo. Exalten en el 9, Él es santo. 3 veces santo. Es capaz, la Biblia nos habla de que este atributo de santidad puede incluso ser capaz de calificar otros atributos. Podemos hablar, por ejemplo, de la misericordia de Dios como una misericordia santa. Podemos hablar de la justicia de Dios como una justicia santa. Podemos hablar de la paciencia de Dios como una paciencia santa. A veces la santidad califica a otros atributos. Aquí lo menciona 3 veces. No es casual. El salmista, después de que escribió, no ha de haber dicho, ay, mira, 3 veces santo. No, no. El Espíritu Santo mismo que inspira a Juan en Apocalipsis y a Isaías en su profecía, Él es capaz de darnos a nosotros el mensaje de un Dios 3 veces santo. Y nosotros alabamos a un Señor que es 3 veces santo. A veces la única forma en que lo hacemos es cuando cantamos santo, 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 el himno que tenemos tradicionalmente. Pero Él es 3 veces santo. Cuando la Biblia habla de el Señor santo, 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 tenemos una clase ahora en la escuela dominical que toca un libro de un autor que se llama R.C. Sproul, que habla de la santidad de Dios. Y él menciona en su libro que cuando nosotros hoy día tenemos que resaltar una expresión, utilizamos ya con la tecnología, la computadora y esto, negritas, comillas, le hacemos la letra más grande, podemos resaltar una expresión de diferentes maneras, pero en aquella época una manera de exaltar, una manera de relevar una expresión es la repetición, de tal manera que santo, santo, santo eleva a un grado mayor el atributo de Dios. Ahora, no encontramos en la Biblia ningún atributo 3 veces. Dios no dice la Biblia que Dios es misericordioso, 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 ni justo, 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 ni paciente, paciente, paciente. Pero de la santidad sí. Dice que Él es santo, santo, santo. Y resalta el atributo porque es importante para Dios que nosotros entendamos que Dios es santo y que nos pide santidad a nosotros, pero de ninguna manera en el nivel de la perfección de Dios. Aquí el salmista está alabando y exaltando al Señor porque Él es santo. El salmo empieza, y quizá lo tengamos que dividir en 3 partes, quizá 3 estrofas. Y la manera quizá más sencilla de dividirlo en 3 estrofas es a partir de estos veces que dice santo, santo, santo. De tal manera que la primera estrofa bien pudiera encajar entre el versículo 1 y el 3, en donde termina diciendo que Él es santo.
La segunda del versículo, el versículo 4 y 5, donde él termina diciendo que él es santo. Y la última, del 6 al 9, en donde termina diciendo que Dios es santo. Esto nos facilita la tarea homilética, porque entonces divide en 3 y ya está hecho el sermón. Pero en este proceso de 3 estrofas, en donde lo que resalta es la santidad de Dios, tenemos que poner atención entonces en la interpretación del salmo. Empieza este salmo hablando desde luego de que Jehová es santo, pero hablando de que Jehová es santo por su poder. Que Jehová es santo en su poder, más bien. Jehová es santo en su poder. Y utiliza estos 3 versículos que, si usted los nota con cuidado, son semejantes a la expresión de Isaías 6, versículos 1 al 4. Usted recordará que en Isaías 6, yo le voy a leer estos 4 versículos para que los tengamos en la mente, los conocemos. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Ahora note usted el salmo, los 3 primeros versos. Jehová reina. Ahora, Isaías en su visión ve al Señor que está sentado sobre un trono alto y sublime. O sea, ve al Señor como rey. Jehová reina. Ese es un concepto importante. En el concepto de la santidad de Dios, 3 veces santo, hemos de entender a este Señor santo en su poder. Él reina y está sentado sobre el trono. No más está el rey terrenal. Deben de entender que aunque no hay un rey terrenal en la época de Isaías, hay un rey celestial que está reinando. Aun y cuando un rey terrenal haya salido, de todas maneras hay un rey celestial que está gobernando. Y esa es una gran ventaja. Saber que Jehová reina es importante. Y porque Jehová reina, temblarán los pueblos. Es decir, sabemos que Dios reina y entonces los pueblos tiemblan. Tienen un gran temor ante este ser que está reinando. Esta visión la tiene Isaías, de esto está hablando también el salmista. Además dice que él está sentado sobre los querubines. Isaías habla de serafines. Y cuando Isaías habla de serafines, nos está hablando que tienen 6 alas, ¿no? Con 2 cubren sus rostros, con 2 sus pies y con 2 volaban. Ellos son los que dan voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, la tierra sea llena de su gloria. Y entonces el salmista nos habla de que él está reinando y está sentado sobre querubines. Tiene poder sobre las cosas. Y además se conmoverá la tierra, dice el Salmo 99. La palabra dice que los quiciales de las puertas se estremecieron. ¿Quién no se estremece ante la santidad de Dios? Termina entonces él hablando, diciendo: alaben, el del 2, Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos, alaben tu nombre grande y temible, Él es santo. Quiero que note que cuando la Biblia habla de Jehová y su santidad en su poder, está hablando de un Dios soberano. Porque si Jehová reina, es un Dios soberano. Nosotros tenemos la doctrina de la soberanía de Dios y casi equivocadamente pensamos que es la única importante en nuestra iglesia presbiteriana. Cuando nos dicen: ¿y tú por qué eres presbiteriano? Porque creo en la soberanía de Dios. Eso está bien, pero no es por eso que somos presbiterianos. Somos presbiterianos por nuestra forma de gobierno. Pero sí creemos en la soberanía de Dios. Pero toda la iglesia cristiana cree en la soberanía de Dios. Pero depende de cómo lo tengan el concepto. Pero creemos en la soberanía de Dios. Y cuando pensamos en la soberanía de Dios, viene a la mente 3 conceptos importantes. Que en la soberanía de Dios hay un decreto, un precepto y una potestad. Ahora, lo voy a repetir. En la soberanía de Dios puede haber un decreto, un precepto y una potestad. ¿Qué es esto? Bueno, el decreto es todo aquello que el Señor ha determinado que suceda, ha de suceder sí o sí. Los decretos de Dios, decimos, cumpliéndose están.
Los designios de nuestro Dios cumpliéndose están. Lo que Dios ha decretado desde antes de la fundación del mundo se ha de cumplir. Aquellos que Él ha contado para ser salvos han de venir. Ninguno de los que el Señor escogió para salvación en el proceso va a decir que no. Todos van a venir. Todo lo que ha de suceder en la historia de la humanidad decretado por Dios ha de suceder. Sí o sí. En la soberanía de Dios hay este asunto del decreto. Nosotros entendemos que Dios es soberano porque todo lo que Él ha decretado se va a cumplir sí o sí. Pero también está el precepto o el mandamiento. Dios ha dado mandamiento a su pueblo. Está su palabra. Pero aquí hay un asunto. Cuando pensamos en que en el decreto de Dios todo lo que Dios ha decidido se va a hacer sí o sí, pensamos, Dios ha dado mandamientos. ¿Sus mandamientos los va a cumplir el hombre sí o sí? La respuesta es no. Porque usted hoy arrotó alguno de sus mandamientos. ¿Pero qué cree? No se escapa del poder de Dios. Por eso Dios es soberano aún en su desobediencia. Pero el precepto, pues, la palabra, el mandato de Dios está para nosotros, está la voluntad de Dios escrita para nosotros, pero podemos no hacerla. Pero eso se escapa de su voluntad, desde luego que no, está en control de Dios. Ahí está la responsabilidad del hombre. Pero hay una potestad en la soberanía de Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios es plenipotenciario de todas las cosas. Él es el dueño de todo. Por eso es soberano, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y por eso Él es dueño de todo y en su soberanía Él dice, todo lo que está aquí es mío, completamente todo. Todo lo que ha existido, todo lo que existe y que existirá, todo le pertenece a Dios. Por eso Él es soberano. Y cuando el Salmo nos habla, Jehová reina, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra, Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos, es porque es soberano. Y desde luego, dice la palabra, que lo debemos nosotros exaltar, lo tenemos que alabar, porque es santo. Y solamente un Dios 3 veces santo es capaz de ejercer semejante acto de soberanía y de poder. Pero no solamente nos habla de Jehová como santo en su poder, sino también nos habla de Jehová como santo en su justicia. Versículo 4 y 5. Y la gloria del rey ama el juicio, tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltada Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Jehová es santo en su justicia. Usted sabe que el Señor nos dio su palabra, sus mandatos. Y cuando Dios dio sus mandatos a su pueblo, en nuestro lenguaje coloquial pudiésemos pensar que habrá dicho, lo que yo quiero, lo que es justo lo que yo quiero es esto. Y nos da su ley. Y nos da leyes allá en Éxodo, la repetición de la ley en Deuteronomio y una gran cantidad de leyes en Levítico. Cuando el pueblo empezó a caminar en el desierto y se conducía de maneras tan diferentes, entonces Dios dijo, lo que es justo, lo que yo quiero para hacer justicia, en esta justicia en cuanto a rectitud de conducta, ahí está mi norma moral y establece sus mandatos. Al establecer los mandatos, hace que nosotros digamos, si quiero hacer justo lo que Dios quiere, tengo que acatar su ley. Ahora, estamos en un lío. Porque, ¿quién puede hacerlo? Nadie. Quizá por eso fue necesario que el Señor Jesucristo viniera para hacer lo justo. Y en eso, imputarnos su justicia y ser justificados delante de Dios. Porque por la justicia de Cristo, nosotros somos justos.
Porque justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero Él establece su ley. Y cada que me confronto con su ley, me doy cuenta de que no hago justo lo que Dios quiere. Ahora, Dios quiere justo que yo no mate, pues mato. Y justo que no codicie, pues codicio. Y Él quiere que yo no codicie, pues codicio. Quizá la Biblia por eso dice, no hay justo ni aún uno. Desde luego, como justificado, pero tampoco hay nadie que se ajuste a la ley de Dios. Pero Él establece la justicia y la pone para nosotros. Pero combina la justicia con la santidad, porque Él es santo. Y demanda de nosotros santidad, pero también demanda de nosotros justicia. La gloria del Rey ama el juicio y tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Ha puesto al pueblo la justicia, lo que Él exige para nosotros, a un pueblo santo. Ahora déjame decirle que usted y yo somos santos. Tenemos más santos que la Iglesia Católica. Muchos más. De a montones. Somos santos. A nosotros los santos, los regenerados, pues los redimidos, los apartados, no nos debe de costar trabajo hacer lo justo, pero nos cuesta. Balanzas justas, dice Levítico, pesas justas. Nos cuesta trabajo. Pero los santos somos capaces de hacer lo justo. Pero el pecador, el impío, pues, el que no es regenerado, el hombre natural, puede hacer lo justo sin ser santo y no le vale de nada. Recién me dice alguien, pastor, hay una persona que es muy buena, pero muy buena, y si se muere, ¿se va al cielo? La respuesta es no. Puede hacer toda la obra justa, pero si no es santo, pues se va al infierno. En cambio, el santo debe de hacer la obra justa de Dios. Y aunque no la haga, se va al cielo. Ahora, no quiero decir con esto que usted diga, bueno, pues entonces ya no hago nada. Al fin santo me voy al cielo. No, porque si usted tiene este pensamiento, es posible que ni santo sea. Porque como hemos dicho, si no hay santificación, muy probablemente nunca hubo justificación. Pero Dios exige, este Dios exige santidad y exige también justicia. Y somos capaces nosotros de hacer lo justo porque somos santos. Pero no solamente se queda el salmista en esto, como que Jehová es santo en su poder, santo en su justicia, pero viene un punto importante, santo en su misericordia. Moisés, Aarón, Samuel recibieron palabra del Señor. Les hablaba el Señor a ellos. Ellos invocaban el nombre del Señor y el Señor los escuchaba. Tenían la palabra del Señor en su mano y podían ser capaces de ir en contra de esa ley y pedir perdón y el Señor los perdonaba. Ellos eran obedientes y guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Y hablaban e invocaban en el nombre del Señor y el Señor les escuchaba y perdonaba sus pecados. ¿Por qué? Porque Él extendía su misericordia. Porque el Señor es santo en su misericordia. Les escuchaba el Señor. Ellos confesaban y el Señor les extendía su misericordia. Pero hay un punto importante. El punto importante está en el versículo 8. Porque el versículo 8 dice, Jehová nuestro Dios, tú les respondías a Moisés, a Aarón, a Samuel. Les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Aún cuando los perdonó, les castigó. Las consecuencias de su pecado, de todas maneras, las vivieron.
Hay un elemento, por supuesto, de justicia y de misericordia. Recién en esta semana con algunos hermanos hablaba de este asunto de la justicia y la misericordia. La justicia y la misericordia son de Dios. No hay nada más difícil que manejar los conceptos de manera correcta y de una sola forma. El único que puede ejercer juicio y misericordia perfectamente es el Señor, es Dios. De ahí en fuera usted y yo tenemos un gran conflicto en utilizar la justicia y la misericordia. Ahora, lo he dicho en alguna ocasión, pero cuando hablamos, por ejemplo, de los hijos, hablamos de justicia y misericordia en los hijos, valga el ejemplo. Ahora, yo tengo a mi hijo o a mi hija que han desobedecido una ley que hay en casa, la que sea, pero desobedecieron. Y vengo con mi hija o mi hijo y les digo, bueno, pues rompieron la ley, me desobedecieron. Como soy justo, los debo castigar. Eso es justo, ¿no? Pero como los quiero tanto, no los quiero castigar. ¡Ah, qué conflicto! Te quiero y porque te quiero, no te quiero castigar. Te quiero y porque te quiero, te debo castigar. Justicia y misericordia. Qué conflicto, ¿no? El hijo, por supuesto, dirá, papá, si me amas tanto, no me castigues. Está bien, ¿no? Está apelando a mi misericordia. Nunca yo veo a mi hijo diciendo, papá, si merezco el castigo, castígame. Sería lindo, ¿no? Normalmente no apelamos a la justicia, más bien apelamos a la misericordia. Una vez vino hace mucho tiempo una persona y me dijo, pastor, mi negocio se fue a quiebra, mi esposa me dejó y estoy muy enfermo. ¿Nada más eso? Pues dele gloria a Dios, porque por la misericordia de Jehová no ha sido consumido. Porque ¿sabe lo que merecemos los hombres? Ser aniquilados por nuestro pecado. Porque si nosotros le pedimos al Señor, Señor, haz justicia conmigo, nos mata. Porque es lo justo. No apelemos a su justicia, buscamos su misericordia. Señor, ten misericordia de mí. Ten piedad de mí, oh Dios, dijo David, conforme a tu misericordia. Apelamos a la misericordia de Dios, porque Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia. Pero un elemento que hemos olvidado es su justicia. Y Dios nos ve a nosotros y tiene que ejercer justicia y misericordia. Pero tiene una resolución perfecta, porque Él resuelve el conflicto en Jesucristo. ¿Por qué? Porque siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros y nos justificó. Y en nuestro lugar murió para que entonces fuésemos hallados justos delante de Dios. Y alcanzamos su misericordia. Pero hay justicia. Y el Salmo que estamos estudiando en el versículo 8, la última frase dice, retribuidor de sus obras. Algunas versiones dicen castiga el pecado. Porque de todas maneras, amado hermano, aun y cuando su pecado no le va a evitar ir al cielo si es santo, de todas maneras, el Señor al que ama, disciplina. Y podemos nosotros ser objetos del castigo del Señor, muy posiblemente por la consecuencia de nuestro propio pecado. Pero es retribuidor, dice el Salmo, de sus obras. Y al que más le da, más le exige. Alguna vez comenté que cuando Moisés estaba en el desierto, fue obediente al Señor. Un profeta como él no ha habido. Obediente, valiente, gran caudillo. Se equivocó varias veces, pero tuvo un error fatal. Quiso atribuirse a él y a su propia palabra sacar agua de la peña. ¿Os hemos de hacer salir agua de la roca? Dios se disgustó con él
y no le permitió entrar a la tierra prometida. Pero Señor, un pecado. El pueblo que gobernaba Moisés era contumaz y rebelde. Esos que entraron a la tierra prometida eran requete pecadores. ¿Por qué Moisés tuvo esto? Porque al que más se le da, más se le exige. No os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que hay mayor condenación. Es retribuidor de nuestras obras. Y entre más conocemos la palabra, más exigencia para tener una vida de santidad. Dios es santo, 3 veces santo. Nosotros somos santos. Y Dios exige de su pueblo una vida de santidad. No se permita a usted mismo vivir una vida de pecado sin consecuencias. Exija para usted una vida de santidad, porque Dios lo demanda. De todas maneras, si usted falla, Dios le perdonará, pero además será retribuidor de sus obras. Jehová es 3 veces santo. Santo en su poder, santo en su justicia, santo en su misericordia. Pues que el nombre del Señor Santo sea glorificado en nuestra iglesia. Oremos. Padre, tú eres santo, 3 veces santo. La tierra está llena de tu gloria. No hay un solo rincón de la tierra donde tú no estés, donde tu poderosa mano, tu poderosa presencia, soberana presencia no esté. Porque tú, Señor, lo que has decidido que suceda, sucederá. Porque eres el dueño de todo lo que existe. Nosotros somos parte de eso. Entendiéndolo, queremos vivir una vida de santidad. Padre, tu justicia nos las has dado en la justificación por Cristo. Pero Señor, no nos des lo que merecemos, porque lo que merecemos es la muerte. Sigue extendiendo tu misericordia, que es nueva cada mañana. Así lo prometiste y grande es tu fidelidad. Gracias, Padre, porque te conocemos y te alabamos, porque eres santo. En el nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos de pie para recibir la bendición de nuestro Dios. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, desde ahora y para siempre. Amén. Iglesia Nacional Presbiteriana Príncipe de Paz, ubicada en Humboldt número 50, Colonia Centro, México DF. Si desea mayor información, puede comunicarse al 5518-6114 y 5518-5900 o en la página de internet www.inp-príncipedepazcentro.org. Recuerde que esta puede ser su iglesia.